Hola, ¿te gustaría tener el acompañamiento personalizado en cada proyecto investigativo o científico que desarrolles? Te presento Data Ambiente, una firma especializada en el análisis y modelación de datos ambientales en Latinoamérica. Disponemos de un equipo de expertos calificados que te asesorarán en sistemas de información geográfica, modelación hidrológica, bioestadística, biomatemática, Machine Learning y Big Data, con la confidencialidad de datos y seguridad que nos caracteriza. Estamos listos para asesorarte y brindarte cursos y talleres con certificaciones internacionales. Capacítate gratis conectándote con nuestros webinars a través de nuestras redes sociales. Es hora de empoderar y potenciar tu proyecto con Data Ambiente. Hola a todos, sean bienvenidos. De verdad que una cordial bienvenida por parte de Data Ambiente, de mi parte también. Yo soy Brian David Aroca González, soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y candidato a Magíster en Bioestadística de la Universidad Manuela Beltrán. Ya estamos por terminar. Me especializo o me he especializado en la parte de construcción y validación y también aplicación de los modelos de distribución de especies. Esto es aplicado a múltiples unidades biológicas, por lo que pues tiene un gran campo ahí en el que pueden aplicarse estas técnicas. Básicamente para cada especie o para cada unidad biológica podríamos implementar la técnica de distribución de especies el del modelado de distribución de especies, por lo que pues es algo bastante importante. El webinar de hoy pues se titula Modelación de distribución de especies con R y sus aplicaciones. Ya más adelante vamos a hablar cómo se pueden enfocar este tipo de estudios, este tipo de técnicas en la investigación diaria. Eh, bueno, vamos a repasar primero una parte que es teórica, una parte en la que intentaremos dar esa introducción a los temas. Hay varios conceptos que se deben aclarar, hay varios conceptos que se deben tener en cuenta. Y segundo, una pequeña parte práctica en la que se explica cómo se aplican estas técnicas y qué se debe tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de investigaciones. Esto en el software estadístico R. Entonces, para iniciar de una vez, debemos empezar con una explicación muy corta de a qué hace referencia los modelos de distribución de especies. Como bien se menciona ahí en la diapositiva, son representaciones cartográficas, es decir, estos modelos van a intentar dar una idea o representar en el espacio geográfico la idoneidad, es decir, qué tan probable o qué tan bueno es el sitio, un sitio en específico, para que una especie esté presente o no. Esto en función de varias variables, valga la redundancia, de varios factores, que pues estos factores son utilizados para generar dicha representación o para generar dicha idea de la presencia de una especie o no en un sitio. Para ponerles un ejemplo más diciente, podemos pensarlo como nosotros sabemos, un ejemplo un poco extremista, pero lo sabemos, nosotros sabemos que eh, los pingüinos, por decir algo, se distribuyen en áreas de alto, de temperaturas muy bajas, entonces con temperaturas muy bajas. ¿Cuál sería nuestra variable allí? Pues la temperatura. ¿Cuál sería nuestro espacio geográfico? Podríamos elegir cualquier espacio geográfico. En este caso va para el ejemplo, digamos que estamos hablando de todo el mundo. Entonces, a partir de la temperatura de todo el mundo, nosotros vamos a intentar predecir cuál es la distribución de nuestros pingüinos. Probablemente el modelo, al ver que la especie se distribuye ya en unos sitios con unos rangos de temperatura muy específicos, va a buscar, entre comillas, buscar eh, sitios que tengan esas mismas características, sitios que tengan esas mismas características
y pues nos va a arrojar en esos sitios una probabilidad o un puntaje para esa idoneidad de ese espacio geográfico, en el cual pues la especie tiene una potencial presencia de una potencialidad de presencia. Para de pronto ahondar un poquito más en este término, es necesario pues ver que esa representación, como ya lo hablábamos, se enmarca por una relación que hay entre varias cositas. Esa relación pues es aquí representada por este gráfico. Vamos a ver si puedo poner aquí el puntero, representada por este gráfico. Viene que tenemos las ubicaciones actuales de una especie. Si las pueden ver aquí, este es un mapa de México y tenemos en esos puntos amarillos unos puntos, unas coordenadas donde se encuentra una especie X. Y tenemos información que generalmente es ambiental, generalmente. Pueden después van a ver que se pueden incluir otro tipo de capas, pero generalmente es información ambiental. ¿Información ambiental de qué tipo? Bueno, hablamos de la temperatura, hablamos de la precipitación, hablamos también de los niveles de radiación, hablamos también de la cantidad de luz solar o hablamos también de capas que nos dan información acerca de los cuerpos de agua o la cantidad de humedad relativa que haya en el ambiente, ese tipo de datos. Entonces, a partir de esos puntos, a partir de esa información ambiental y un algoritmo de modelado, hay varios, vamos a repasar un poco una lista, un algoritmo de modelado, podemos representar una ubicación o podemos mm, predecir una ubicación potencial para la especie que luego se proyecta en un espacio geográfico mediante un mapa que, pues para resumirlo un poco más, sería como una especie de mapa de calor, donde pues donde haya más calor va a ser lugares con mayor probabilidad de presencia de la especie y donde haya menos, pues donde no hay tanta probabilidad. ¿De acuerdo? Y repetimos mucho que estos modelos de distribución espacial o nuestros modelos de distribución pues, espacial de especies son representaciones, es decir, intentan demostrar algo que ocurre en la realidad y pues para ello se basan en algunas pruebas también hay estadísticas que nos van a evaluar esos modelos. Continuando, voy a ver si quito esto porque como que molesta un poco. Continuando, tenemos algo que nos va a ayudar a entender un poco justamente en qué área es que se da esta representación. Estoy hablando aquí un poquito de ecológico, un poquito de ecología. Tenemos que hay algo que se llama el diagrama BAM. Esto pues viene de muchas investigaciones que intentan establecer el área de distribución de una especie. Pues tenemos estudios como los de Grinnell, Good, Kane, Woodbardy y intentan decirnos que para poder definir el área de una especie o el área de ocupación o el área de distribución de una especie en un tiempo específico, esto se da únicamente a partir de una combinación de factores. Ellos intentaron resumir esos factores en tres tipos. Un factor obviamente geográfico, un factor ambiental, donde estarían los factores ambientales. Y el tercero ya no vendría a ser una parte o sea, una parte geográfica, una parte ambiental, que esto aquí en el área, las variables bióticas y las variables escenopoéticas que vendrían a representar variables de interacción. Recuerden que en el ambiente, pues las especies no únicamente se distribuyen por una variable, no sé, la temperatura, no. También se distribuye en ese sitio si tiene los recursos necesarios para alimentarse, para sobrevivir, para reproducirse. Esto hace, eh, a esto hace referencia a las variables escenopoéticas, como a un conjunto de interacciones que van más allá de lo meramente cuantificable como lo son las variables bióticas. Aquí tenemos temperatura, humedad, precipitación, todas las que estábamos viendo, y el área geográfica accesible.
Entonces, nosotros tenemos que, eh, a partir de estos tres factores, o eh, de estos tres aspectos que son las variables escenopoéticas, la M que representa el área accesible y B las variables bióticas, podemos inferir dos aspectos más. El primero, el área en el que se encuentra el área ocupada, es decir, los puntos donde ya está la especie, donde se registró la especie, pues sabemos entonces que ese es el área ocupada por la especie. Y segundo, un área G sub I, que es el área invadible, donde muy posiblemente la especie pueda colonizar porque encuentra allí variables escenopoéticas de interacción, sus recursos y también donde encuentra sus recursos. Pues, digamos que aquí no habría nada más, o sea, tiene el ambiente propicio y los recursos, pero posiblemente no tenga el área accesible. O sea, es un área que puede ser invadida, pero todavía no ha podido acceder a ella, por eso no se encuentra la parte roja. Entonces ahí empezamos a ver que no estamos hablando de un área potencial, sino de una área invadible. Esos dos términos hay que saberlos diferenciar. Invadible es que, claro, cuenta con los recursos y el ambiente, el lugar adecuado para estarlo, pero no ha podido acceder por realidad, tal vez por una barrera geográfica o por otro tipo de barreras que son más físicas. Un área potencial, que ya lo veremos en el siguiente gráfico, vendría a ser dada únicamente por que la especie sí puede tener acceso a esa área, sí tiene un área accesible y cuenta con los recursos eh, en cuanto a interacción, en cuanto a variables, además eh, de posiblemente las variables bióticas adecuadas para que ésta se pueda presentar. Entonces tendríamos más o menos este punto morado entre el rojo y el azul, o este punto, los puntos, el espacio amarillo que está entre estos puntos negros, pero ya lo veremos aquí con más detalle. Justamente dentro del diagrama BAM se plantea un escenario potencial, que es aquí donde me especializo un poquito más y donde he realizado la mayor parte de las investigaciones. El escenario potencial, según el diagrama BAM, únicamente nos brinda un área accesible, es decir, el espacio geográfico, luego las variables escenopoéticas, aquí tenemos las variables que cumplen los requerimientos de recursos y también ambientales de la especie, pero que todavía la especie no ha ocupado. ¿Qué pasa? Tenemos el área ocupada, que es donde ya sabemos que está la especie con unos factores tanto de geográficos como climáticos o ambientales X, y va a intentar invadir áreas donde las variables escenopoéticas o las variables que aún no se sabe por qué no ha invadido, pues puede estar porque es muy probable, porque igual puede acceder a él. Veamos que también el área accesible está justamente únicamente en este diagrama. Entonces, se plantea aquí lo siguiente. Obviamente existen zonas del mundo que son inaccesibles, o sea, pero adecuadas, que era el ejemplo que que presentábamos antes, y zonas que son accesibles, pero no son adecuadas. Entonces, obviamente, ¿qué estamos intentando buscar? Zonas accesibles y adecuadas, que la especie todavía no se ha registrado allí o que no ha invadido, eh, eh, que no han invadido aún. Tenemos dos conceptos que me gustaría socializarles, sobre todo porque en la literatura se maneja de esa manera. Tenemos un concepto que es muy general, que son los Species Distribution Model, entonces los modelos de distribución de especie, que se refieren a todo el modelamiento en general de la distribución o de los patrones de distribución de una especie. Sin embargo, hay que hacer una apreciación, y es que los modelos de distribución de especies, si nos vemos al, al diagrama anterior, incluye todas las variables. Los modelos de distribución de especies, SDM, incluyen todas las variables. El escenario potencial no incluye todas las variables porque únicamente nos estamos enfocando
en dos áreas y se llama o se denomina modelamiento de nicho ecológico. Entonces, si estamos hablando de un modelamiento de distribución potencial, estamos hablando de un modelamiento de nicho ecológico y se recomienda utilizar este término. Los conceptos de modelamiento de distribución de especies pues son más completos, como se ve aquí en este diagrama. Tienen que tenerse las tres interacciones, no únicamente dos de ellas. O sea, aquí también podemos tener un escenario, un escenario potencial en términos del área accesible y las variables bióticas, o el área accesible y las variables escenopoéticas. Fijémonos muy bien en este término bióticas, porque bióticas se refiere a variables justamente que representan a otros organismos la mayoría de veces. Entonces conocemos que el panda se alimenta de bambú, por ejemplo. Pues aquí una variable sería la distribución del bambú y la distribución del panda, o sea, son otro tipo de variables, mientras que las variables escenopoéticas hacen referencia a variables abióticas, como lo son la temperatura, la precipitación, las que ya mencionábamos. Por eso en el escenario potencial solo se toman estas dos. Y es mucho más fácil porque únicamente necesitamos los puntos donde se encuentra la especie, el área accesible, el área donde la especie podría estar, dado que hay unas variables abióticas que pues ya la especie conoce o ya se distribuye la especie en ellas. Existen algunos métodos, ya les había mencionado, para modelar, métodos que son en base a regresiones. Se puede hacer a partir de modelos lineales generalizados, métodos de regresión logística, árboles de regresión, en donde se necesitan pues datos tanto de presencia como de ausencia. Ausencia se refiere a ausencias reales, es decir, que las personas hayan recorrido la zona para una zona geográfica X, tenemos unos puntos de presencia de la especie, unas coordenadas donde ya sabemos que está la especie porque la registramos, pero se requiere además que el investigador haya revisado los lugares donde no la encontró y verifique que efectivamente la especie no está. Se necesita que esos puntos sean verdaderos, tanto los de presencia como los de ausencia. Luego tenemos otros métodos que van en el camino de las reglas de Bayes o las reglas bayesianas, métodos bayesianos, como son los métodos Madsen y los métodos GARP. Estos métodos usan únicamente los datos de presencia, muy bien, que son las mismas ocurrencias, las mismas coordenadas que ya tenemos de la especie, y adicional tiene algo que se llama el background, que son pseudo ausencias. No es la ausencia la misma anterior que se confirmaba verificando en campo, sino que se asume que las ausencias, que la ausencia de la especie es donde no se halló a la especie. Y se abarca todo ese espacio geográfico con otra nube de puntos, con otras coordenadas, es decir, todo el espacio geográfico donde no está la especie se llena con coordenadas, con puntos, muchos puntos de coordenadas, que van a ser las veces de puntos de ausencia. Y a eso se le llama background, pues que son puntos de fondo. Luego tenemos otros métodos que son en base a métodos de distancia, la distancia de Malahanovis. Tenemos también métodos que utilizan Support Vector Machine o máquinas de soporte vectorial y método BioClim, que pues, es un método también muy comúnmente usado. Pero este necesita no solo los datos de presencia, no solo los datos de ausencia, sino unos datos de interacción, que pues como ya los veíamos también en nuestro gráfico, un tercer dato de interacción para modelar toda la distribución de especies completa. Básicamente todos estos métodos se basan en una probabilidad o en una hipótesis de probabilidad. La probabilidad de que el individuo se encuentre en un sitio dado que una celda o un espacio geográfico cumple unas características específicas. Entonces, la probabilidad de que el espacio G, de que ese espacio G exista o ese espacio G determinado, dado que la especie se encuentra allí. Básicamente, la especie o la presencia de la especie está denotada por y igual a 1. Cuando no está la especie, pues sería y igual a 0.
y G nos va a representar nuestro espacio geográfico. Generalmente son celdas que difieren en tamaños. Puede ser de 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros, 5, de 10 a 30, o sea, depende de muchas cosas, pero se suele usar pues esa notación. Para el caso concreto, eh, se ha demostrado que el método Madsen pues, ha sido uno de los que mejor rendimiento ha tenido en distintos escenarios de modelamiento. Con distintos escenarios de modelamiento me refiero a, por ejemplo, cuando tenemos pocos datos, cuando hay muchos datos, cuando nuestras especies pues tienen particularidades más allá de las de su distribución, sino que queremos comprobar otros aspectos de estas, cuando las conocemos, podrían surgir otro tipo de preguntas y ya se ha demostrado pues que Madsen tiene eh, un, pues un rendimiento bastante bueno en el modelamiento de la distribución de las especies o el modelamiento de nicho ecológico. Es utilizado, como ya los decía, para el modelamiento de nicho ecológico particularmente y también puede ser utilizado para modelos de distribución de especies cuando tengamos nosotros las ausencias comprobadas, ya saben. Esto lo hace mediante una técnica que se llama, una técnica que es de Machine Learning, que se llama el modelado de máxima entropía. Esto pues, es un tema ahí de mecánica estadística un poco más complejo y que habría que profundizar más o que no alcanzaríamos aquí a profundizarlo, pero que tiene que ver con que una probabilidad sea la menos sesgada y esta probabilidad menos sesgada pues va a obtener la mayor entropía posible. Al tener la mayor entropía posible, pues va a ser la probabilidad con la que, digámoslo así, con la que nos casemos o la probabilidad que nos va a decir si la especie se encuentra o no en un sitio determinado. Y veamos un poquito, aunque espero que no se asusten de esta notación que hay aquí, pero es algo muy sencillo. Básicamente nos dice que la probabilidad de que en un cuadro, que se dé un cuadro con unas características específicas, dado que la especie está allí, por la probabilidad de que la especie se encuentre sobre la probabilidad de esa celda o del valor de esa celda, va a ser igual a la probabilidad de nuestra variable. Digamos que tenemos tres variables. Mira, aquí están nuestras tres variables del diagrama BAM. La variable geográfica, la variable abiótica y la variable biótica. Esto justamente se puede eliminar de la ecuación, el b, cuando no se tienen en cuenta las variables bióticas. En este caso solo vamos a tomar las variables abióticas, que son pues nuestras variables ambientales o climáticas y nuestras variables geográficas. Pero para que esa probabilidad se cumpla, pues es lo mismo que decir que la probabilidad donde esté nuestra celda con el valor de la variable abiótica, un valor concreto, y nuestra probabilidad de que la celda que tenemos en estudio se encuentre en un espacio geográfico concreto, pues va a ser igual a la probabilidad de que la especie esté, dado que se cumpla esa característica en esa celda. Entonces, resumiendo, si vemos el primer término es un término muy bayesiano que hace parte de una de las propiedades de la probabilidad bayesiana. Es lo mismo que ahí se invierte un poco, o sea, aquí en este primer término cuando yo estoy diciendo la probabilidad de que una celda con unas características determinadas, dado que la especie esté allí, si lo invertimos, fíjense que es decir, la probabilidad de que la especie se encuentre, porque uno es que esté presente, en un, dado que una celda, un espacio geográfico, tenga unas características específicas. Entonces, este pues es el valor de la probabilidad de presencia, lo que nos va a ayudar es a invertirlo. Y este V se refiere a los valores, porque aquí recuerden que cuando se intenta hacer la conversión, tenemos varias variables. Para nuestro caso particular de un escenario potencial, pues solo vamos a tener en cuenta las abióticas y las geográficas. Cuando queremos toda la distribución de la especie, no solo el modelo de nicho ecológico, pues vamos a tener que incluir variables bióticas. Eso hay que dejarlo claro. Em, la salida de este modelo es básicamente bueno, tiene una salida que es en bruto, en la cual no hay como un rango de medida,
pero esta salida generalmente se convierte en una transformación logarítmica en la que podemos hablar que un valor más cercano a uno pues va a ser una zona donde haya más probabilidad de presencia de la especie, o la abundancia, que era esta la que les hablaba, la abundancia local predicha, que es cuando la salida sale en bruto. Entonces, tenemos unos valores que nos dicen qué tan probable es que la especie se encuentre ahí. Recuerden este último término, la probabilidad de que la especie esté, dado que en ese espacio se hallen unas características específicas, o dado que el espacio geográfico es ese en concreto. Entonces, cuando sale como abundancia local predicha, es decir, la salida sin ser procesada, pues nos va a dar un valor que quizá no haya una forma muy buena de interpretarla o fácil de interpretar, porque se tendría que coger el valor mínimo, el valor máximo y ahí hacer el rango. Pero eso se hace generalmente con una transformación logarítmica, como puede ser la transformación C-log-log, la cual nos da al final un valor entre 0 y 1, el cual nos dice pues que los valores más cercanos a 1, recuerden que 1 es la presencia absoluta de la especie, pues va a tener mayor probabilidad para ser un lugar idóneo para que la especie se encuentre. Los modelos de nicho ecológico finalmente tienen un flujo de trabajo generalmente. Los modelos de nicho ecológico tienen un flujo de trabajo generalmente de esta manera, donde tenemos las ocurrencias de la especie, es decir, las coordenadas. Tenemos únicamente los datos de presencia, muy bien. Por otro lado tenemos las variables climáticas, generalmente las que se usan son las variables de BioClim, de WorldClim, perdón, que pues reúnen una serie de capas que pues hacen las veces de las variables, son capas con información de temperatura, con información de, de precipitación, con combinaciones entre estas, o sea, la temperatura máxima, la mínima, el rango medio, eh, variables sobre la cantidad de luz, como es el rango medio diurno, variables que intentan combinar estos dos factores entre precipitación y temperatura, como lo son pues, la isotermalidad. Entonces hay una serie de variables que son ambientales que generalmente se utilizan y son estas las de WorldClim. Aquí tenemos un test de multicolinialidad que lo que va a intentar hacer es que en los puntos donde se encuentra nuestra especie, pues no se repita o no se fuerce una repetición de estas variables o de los valores de estas variables. Entonces hay que reducir la multicolonialidad, tal y como cuando en un modelo nosotros intentamos reducir la correlación de nuestras variables, pues porque ya sabemos que la correlación lo único que hace es reforzar un sesgo ahí y pues eso no lo queremos. Tenemos las salidas del modelo, o sea, esto se mete en nuestro algoritmo, puede ser cualquier otro, no necesariamente Madsen, y lo podemos evaluar si tenemos muchos datos a partir de las curvas ROC y los test de Jackknife. Si tenemos pocos datos, que ustedes saben que generalmente en un modelo que intenta ser predictivo, pues no es buena idea tener pocos datos, pues se intentan hacer otras técnicas, como tener un modelo de referencia, como aplicar otros evaluadores que no sean el AUC ni la curva ROC, sino el criterio de información de Akaique, por ejemplo, donde pues se pueden evaluar de otras maneras y según otras escalas y otros parámetros la calidad de nuestros modelos. Y este básicamente sería el flujo. Cabe resaltar que la salida de los modelos pues son todas estas evaluaciones y adicionalmente pues un mapa que si está convertido a escala logarítmica pues va a tener valores, va a ser un mapa en un formato de capa que va a tener unos valores que nos van a decir qué tan probable o no es la presencia de una especie en un sitio determinado. Entonces, para llevar a cabo nuestro ejercicio de aplicación de esta técnica, que las voy a presentar en el lenguaje de programación orientado a objetos R. Vamos a utilizar claramente su entorno de desarrollo integrado más famoso, que es RStudio. Y pues allí adentro vamos a llamar o vamos a utilizar paquetes que son especializados para el modelamiento de distribución de especies. El primero de ellos es Dismo,
con el cual se hace el modelado y con el cual se llama el algoritmo de Madsen. MapTools para poder graficar los mapas. Raster, porque pues muchas de estas capas vienen en formato raster. Los formatos raster son capas que tienen información en cada una de sus celdas o en cada segmento de la imagen, pues va a haber un valor en concreto. Se utiliza, son imágenes con valores. Y el paquete NMEval con el cual pues finalmente después de hacer el modelo se evalúan estos modelos. Entonces, quiero que vayamos a nuestro RStudio. Voy a quitar por acá las diapositivas y vamos a poner RStudio. Aquí yo tengo ya obviamente un código que ha sido desarrollado. Voy a intentar que se vea un poco más grande porque puedo entender que puede no verse tan bien. Listo, ya después vamos para que lo puedan ver con mayor detalle. Y tenemos entonces el siguiente código. Esta línea que trazan aquí es generalmente para evitar sobrepasar como el límite de extensión, pero pues algunas veces es un poco imposible, por lo que igual se continúa. Esto que sale aquí se saca con Control Shift O. Es un índice, un perfilador de código con el cual podemos pues ser un poquito más ordenados. Y voy a ponerlo, digamos, de esta manera. Tenemos entonces este link de acá que va a ser importante que lo tomen. Allí hay bastante información acerca de los modelos de nicho ecológico, donde pueden pues aprender mucho más y encontrar información suplementaria. Entonces ahí lo tienen, es nicho.conavio.gov.mx. Con las siguientes dos líneas lo que hago es configurar mi R para que cualquier número que arroje no me venga en notación científica. O sea, no me salga, digamos, 10 a la menos 26, sino que pues me coloque 10 millones de con los ceros completamente. Lo que hago es este comando que me va a limpiar todo el ambiente, rmlist ls, remueve toda la lista del ambiente y vamos a empezar a ver los paquetes que vamos a instalar. Tenemos el paquete Dismo, que ya se los mencionaba, XML para conectarnos, tenemos JSON Lite para abrir o trabajar con formatos de datos JSON, Graphics para el tema de graficación, Maps y MapTools para los gráficos de mapas, RGOs, RGDAL son paquetes que me permiten hacer ecuaciones sobre raster, SF que pues es más de utilidad para ayudar a ampliar las funciones de R. Tenemos también Virtual Species, que esto es otra forma de evaluar nuestros modelos que nos puede permitir para eso. El paquete de CorePlot para poder graficar, valga la redundancia, los gráficos de correlación. Y pues muchos más que ya verán ahí descritos. Es necesario tener instalado RJava para que pueda correr Madsen. Entonces eso tenerlo muy en cuenta. Y finalmente nuestro paquete enmeval con el cual podemos aplicar técnicas para evaluar los modelos de distribución o los modelos de nicho ecológico que surjan. Lo primero que hay que hacer es tener una especie con la que trabajar. Generalmente se recomienda que sea una especie de que ustedes estén acostumbrados a trabajar con ella, en las cuales sean expertos, la cual conozcan mucho más. ¿Por qué? Porque pues todas las inferencias, todo lo que ustedes vayan a trabajar en un modelo de distribución de especies, pues va a estar relacionado a la misma naturaleza de la especie y ustedes van a tener que interpretarlo. Entonces, si conocen de la ecología de la especie, van a poder ustedes mismos ser un validador de sus modelos. Si yo conozco mucho de briófitos, que es uno de las especies que voy a trabajar aquí, voy a poder hablar sobre la ecología de esa especie y voy a poder darme cuenta si el modelo potencial, el modelo de distribución potencial que voy a generar aquí
es lo suficientemente correcto, dado que yo ya conozco a esa especie. Entonces lo primero que hacemos es definir el género de la especie y luego el nombre de la especie. Yo voy a elegir una especie de briófita que es muy cosmopolita, es abundante, se puede decir que un poco hasta invasora, pero pues no tiene esa etiqueta aún, es una especie que se encuentra en todo lado y es Bryum argenteum. Voy a definir estos dos, pues con el primero defino un carácter con la palabra Bryum, luego un carácter con la especie argenteum. Uno es el género, el segundo la especie. Luego voy a elegir un directorio que es donde yo pretendo trabajar. Aquí lo que hacemos es configurar la búsqueda porque vamos a hacer primero una búsqueda. Estos valores se deben dejar tal cual. Aquí lo que hacemos es que no vamos a eliminar los puntos que se encuentren sobre la Tierra y los que se encuentran sobre el océano, pues por efectos del ejemplo no, porque si vamos a trabajar con una especie, no sé, acuática, pues en este caso habría que dejarla. Luego vamos a decir que eso lo vamos a exportar como CSV. Esta información de acá nos va a decir que vamos a guardar el archivo de gbif, nos vamos a conectar a gbif a traer los datos de ocurrencias. Es el sitio como más común para hacerlo. Recuerden que es el repositorio donde se encuentran pues los datos sobre biodiversidad del mundo. Tenemos entonces que defino este archivo, como se va a llamar, le he puesto ocurrencias.txt, le definimos otro parámetro que va a ser igual a verdadero, que es txt. Estos son configuraciones que las vamos a ir ingresando en cada uno de estos valores. Entonces lo que hago aquí a continuación es que si el archivo ya existe, si es verdadero, pues no haga nada, esto lo que va a hacer es omitirlo, pero si no, pues lo que va a hacer es ir a gbif, conectarse y descargar los datos de esta especie, Bryum argenteum. Entonces vamos a ejecutar este comando y vamos a ver qué pasa. Y finalmente ya les doy también eh, un, otra forma de que lo puedan ver. Entonces tenemos las coordenadas. Si se dan cuenta tenemos todas las coordenadas que hemos traído del gbif, la longitud y la latitud de nuestra especie. Estas son todas las coordenadas. Luego estos son los datos en bruto que descargamos de gbif. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si no se logra construir digamos, un código como estos, en donde es un poquito complejo hacerlo porque se requiere cierto conocimiento desde R, pues lo que ustedes van a poder hacer es cargarle una base de datos a R que tenga las coordenadas, como este. En la primera columna la longitud y en la segunda columna la latitud. Vean que aquí no se nombra ni a la especie ni otra información, solo necesitamos las ocurrencias. Luego lo que hago es a esos datos cambiarle los nombres de las columnas para que sean más legibles. Se dan cuenta, pues ya tenemos long de longitud, lat de latitud. Luego lo renombro y lo saco, digamos, en una base de datos aparte que se va a llamar coordinates. Y tenemos que coordinates, pues es la misma base de datos que ya teníamos. Luego voy a contar cuántas filas o cuántas coordenadas tengo registradas. Para eso lo hago en total. Entonces, si vemos este valor de total, nos va a decir aquí abajo que tenemos 378 coordenadas. En esto es muy importante eliminar los duplicados, por lo que si ejecutamos esto y vemos dupes, pero dupes es un vector lógico, por lo que lo vamos a reemplazar aquí para quedarme solo con los duplicados. Si yo miro dupes, sabemos que son 108 duplicados. ¿Por qué? Porque ese es el tamaño de dupes. 108 duplicados. 108 se registraron.
Para poder eliminarlos, pues vamos a quitarlos de las coordenadas con nuestro comando unique. Lo ejecutamos y perfecto. Ya vemos que nuestras coordenadas nos quedaron solo 270. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo ejecutamos y, bueno, es que ahí está, es más fácil con este comando, nrow. Número de filas de coordenadas 270. Vamos a ir cerrando esto y veámoslo para que lo verifiquen. Tenemos 270. ¿Qué pasa? Que pues los índices algunos no deben estar porque estaban duplicados, pero en total hay 270 observaciones. Listo. Ahora lo que hacemos es establecer un área geográfica. Recuerden que un área geográfica en términos cartográficos de un diagrama cartográfico o de coordenadas, pues tiene dos valores, los valores X y los valores Y. Para los valores X va a ser nuestra primera columna, es decir, la longitud, y para los valores Y va a ser nuestra columna latitud. Entonces básicamente definimos que X es la longitud y que Y es la latitud. Para saber el rango de distribución de nuestros puntos, vamos a evaluarlo pues en base al máximo y al mínimo. Entonces el valor de X mínimo pues va a ser al mínimo de X menos 5. Le vamos a bajar más para que el rango pueda cubrirlo y para que pueda abarcarlo. De esto ya lo van a entender mucho más fácil cuando corramos todos los cuatro rangos. Cogemos el mínimo y el máximo de X, el mínimo y el máximo de Y. Y lo que voy a hacer aquí con este comando, si lo ven aquí en esta parte, es graficar el mapa. Primero vamos a poner el mapa en términos de los límites que acabamos de definir. Vamos a decir que el mapa salga en color gris, gris más o menos del 60% y el borde también, relleno y una resolución pues que no nos interesa definir, por eso está en 0. Esto lo hacemos con el paquete maps. Si se dan cuenta, nuestros puntos se distribuyen por Sudamérica en la parte de Colombia, por eso solo ese cuadrito que definimos entre los mínimos y los máximos de las coordenadas, pues me define este cuadro. Ahora yo le digo que le escriba obviamente una caja para poder delimitarlo. Y vamos entonces a poner los ejes de las coordenadas. Entonces ahí ya tenemos las coordenadas. Vamos a poner los puntos. Se hace con la función data. Primero para definirlos, los colocamos y definimos una proyección que va a ser CRS. Aquí abrimos un vector sin llenar. Luego borramos esto y aquí este es un comando o una función que está escrita que es bastante larga, pero que básicamente lo que me pone es los puntos sobre el mapa. Véanlo de esta manera. Los define, borra los que no son de océano, borra los que son de océano porque es una especie terrestre, deja los que son de tierra. Esto es todo un filtro que ustedes pueden, les voy a dejar aquí completo el código para que lo vean. Entonces, para resumirlo básicamente, tenemos que si la tolerancia, recuerdan que la definimos arriba, que es un parámetro de configuración, es 0, entonces los valores de océano se tienen que ir, los valores de tierra se tienen que quedar. Si la tolerancia es mayor a 0, pues hace otras cosas. Si la tolerancia es menor a 0, pues hace otras cosas, pero recuerden que arriba la definimos. Como es 0, quiere decir que vamos a ponerle estas reglas, que vamos a trabajar solo con los datos de tierra. Luego eliminamos los datos de océano, ahí sí. Los de tierra lo mismo, o sea, esto es solo por si se hacen, pero miren que los de tierra no se eliminaron y los colocamos en nuestro gráfico. Estos son los puntos de nuestra especie Bryum argenteum, ya graficados. Podemos nosotros guardar este gráfico inicial
como PDF. Esto se hace con las siguientes tres líneas. Primero definimos el nombre del archivo. Entonces si vemos PDF name, ya sabemos que se llama briumargentum.pdf. Luego definimos PDF file. Y si lo vemos, es todo este directorio y luego lo copiamos. Ya lo tenemos guardado. Luego las ocurrencias, pues, ustedes las pueden cargar o bajar directamente desde el GIF. Yo como las descargué de aquí directamente desde R, las pretendo guardar como CSV. Este comando me permite guardarlas como CSV, como un archivo separado por comas. Lo ejecuto y ya lo tenemos. Y entonces voy a hacer un resumen de toda la información. Para eso genero un data frame que va a tener el número total de datos que teníamos en un principio, que eran 300, a ver, por acá estaba en total, 378. Luego la cantidad de filas de las coordenadas, luego el tamaño de los duplicados, luego cuando se le quitaron los duplicados, luego cuando le quitamos los de tierra, los puntos que están en tierra y los puntos que están en océano. Y hacemos un resumen de todo esto. Hacer esto, vamos a ponerle nombres a las filas, vamos a ponerle nombres a las columnas y veamos el resumen. El resumen nos dice que en total descargamos del GIF 378 datos y aquí se confirma. Duplicados habían 108, por lo que 378 menos 108 da un total de 270 que están graficados. De esos 270 de océano fueron 0 y de tierra fueron solamente 270. Que ustedes tienen la parte del código para ver cómo se hizo. Luego tenemos esto ya por la parte de las coordenadas. Entonces si se dan cuenta y recordando nuestro flujo de trabajo de los modelos de nicho ecológico, ya tenemos la primera parte, que son las coordenadas. La segunda parte es relacionarle las variables climáticas. Para hacerlo, utilizamos primero un list raster. Recuerden que estas variables climáticas se pueden descargar o se deben descargar pues de internet, pero las pueden descargar en la página del WorldClim, en donde están pues la mayoría de las que generalmente se usan. Hay otros tipos de variables, como aquí las puedo poner, unas variables que son de de otro tipo, que pues, están dadas por satélites, o las variables de WorldClim, que son las que generalmente se usan. Uno descarga esas variables, las guarda en una carpeta y luego aquí desde R pues las podemos leer. Debemos hacer una lista de todas las capas. Estas capas están en formato raster, por lo que yo con este comando list raster, bueno, creo primero este objeto list raster que va a usar la función list files, que lo que va a hacer es listar los archivos que se encuentran dentro de ese directorio. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo ejecuto ese comando y luego llamo list raster, van a ver que tengo aquí aquí abajo que las estoy subrayando, las capas. Una vez tienen las capas, vamos a hacer un stack, que es un formato que maneja internamente la librería raster para stackear o para em, apilar cada una de las capas y tenerlas ordenadas. Y luego cuando vemos raster, ya vemos que raster es un objeto de clase raster stack, es un objeto de este paquete que tiene las dimensiones, bueno, que tiene unas dimensiones concretas con una resolución de tanto y se extiende por las coordenadas desde esta por el lado de la longitud y desde esta por el lado de la longitud, que básicamente corresponden al mínimo, al máximo de las X y al mínimo y al máximo de las Y. Y que cada una de esas capas se tiene tales nombres. Pues, la bio 1, la bio 10, la bio 11, la bio 12, etcétera. Luego a esas capas le definimos una proyección. Luego, cuando se trabaja con datos geográficos o datos cartográficos, los mapas o los puntos o las coordenadas, cualquier objeto geográfico maneja una proyección espacial. Existen muchas proyecciones espaciales, de las más famosas pues es esta que es WGS 84. Tenemos proyecciones que son
formato Bogotá, proyecciones que son em, de otros tipos, pero básicamente lo que nos dice es que vamos a asignarle a nuestra base de datos o nuestra base de capas de variables esta proyección, que es como la más útil. Luego vamos a definir que queremos cortar las capas según la multicolinealidad. Recuerden que yo les decía que es como hacer un test de correlación entre las variables cuando lo hacemos para un modelo de regresión normal, para evitar que haya colinealidad entre nuestras variables. Entonces aquí pues vamos a tomar nuestras capas y las vamos a cortar, las vamos a, a reducir dependiendo si existe colinealidad o no. Recuerden que yo les decía que hacer esto era como aplicar un test de correlación de Pearson cuando lo hacemos muy genéricamente en uno de nuestros modelos de regresión lineal o un modelo predictivo, para evitar que haya un sesgo innecesario, dadas pues la distribución de unas variables concretas que me refuerzan la idea de que una especie o de que un punto o un individuo se encuentra en un sitio porque esa variable, digamos, tuvo mayor peso. En este caso se intenta eliminar esa colinealidad porque hay variables que, dependiendo las coordenadas donde se encuentre la especie, pues pueden decirnos lo mismo. Entonces, para evitar repetir información, lo que hacemos es dejar la información lo más simple posible y una única vez. Esto se puede eliminar con el paquete remove collinearity de enmval, y pues le decimos que lo que esté por encima de una correlación de 0.85, de todo eso solo elija una. Aquí por eso le decimos que seleccione el mismo las variables, que es igual a true. Y luego le decimos que no lo muestre, que no lo grafique. Vamos a almacenarlo en un objeto. No he definido raster scrub. Luego ahora sí. Y aquí él va a demorarse un poquito porque está haciendo la graficación de lo que él va a seleccionar respecto a, a ese análisis de multicolinealidad. Y se van a dar cuenta que tenemos pues diferentes grupos de variables que van a estar, valga la redundancia, agrupados según los niveles de multicolinealidad que encuentre la función. Una vez, esto se demora un poquito, una vez termina, ustedes se pueden dar cuenta que, bueno, él arroja un gráfico y una lista de variables. El gráfico nos está diciendo que todo este grupo de variables, según los puntos o las ocurrencias de nuestra especie elegida, tienen un nivel de multicolinealidad mayor al 0.85. Luego nos dice que este otro grupo, este es de una única variable, por lo que ella solita pues, se representa o no tiene relación mayor a 0.85 con las otras. Estas tres pues tienen similitudes o tienen cierta correlación. Luego tenemos otros dos grupos de variables individuales. Luego un grupo con solo dos variables, vean aquí a la derecha. Y luego pues estas. ¿Qué va a pasar? Que de cada uno de estos grupos solo vamos a poder elegir una variable. ¿Y cuál variable elegimos de todas estas? Bueno, esta función ya nos dice cuál es elegir. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí en esta parte, nosotros le tenemos que asignar manualmente los valores. Entonces, de todos estos yo cojo colbioask 10, colbioask 12, que ya está aquí, colbioask 13, colbioask 17, colbioask 15, colbioask 2, colbioask 4, colbioask 7. Luego yo defino que las variables que yo voy a elegir eliminando la multicolinealidad van a ser ese grupo de variables. Entonces dejo aquí para que puedan ver esta parte del código.
Y luego vamos a extraer los valores de cada una de estas capas según las coordenadas. Para esto se utiliza este comando raster extract, que va a sacar de las capas que tenemos ya seleccionadas los, los puntos donde tenemos nosotros las coordenadas. Lo hacemos, lo hacemos. Luego vamos a hacer un proceso que involucra un poco de aleatoriedad, por lo que se debe seleccionar una semilla para que el proceso pueda ser replicable. Ahí ejecuté varias veces. Lo que hizo aquí arriba pues fue sacar para cada una de las capas los valores de cada una de las coordenadas. Entonces para la coordenada 1 el valor que había en la capa 10 es de 5.7. Para la coordenada 2 el valor que estaba en la capa 10 era de 24 y así sucesivamente con todas las demás. Luego eso se organiza y vamos a crear los puntos de background. Recuerden que este método que es de Madsen pues necesita los puntos de fondo que van a representar las ausencias de la especie, es decir, donde no está la especie. Para ello pues decimos que sean puntos aleatorios de nuestra selección de capas y que sean 1000 puntos, que coloca 1000 puntos aleatoriamente respecto a nuestras capas. Luego hacemos lo mismo, extraemos 1000 valores, porque son 1000 puntos del fondo, de nuestra capa de nuestras capas. Pero entonces estos son los puntos de background. La extracción de los puntos se va a demorar un poco, por lo que pues hay que ser un poco pacientes. Recuerden que eran 1000 valores multiplicado pues por cada una de las variables, y son 2, 4, 6, 7, 8, o sea 8000 puntos, 8000 valores, tenía que demorarse un poco. Luego lo que hacemos es ejecutar este comando, que si lo vemos, ya les indico, uy, así, nos va a decir dónde se encuentran, o sea, los valores de presencia y los valores de ausencia. Esto, o sea, cuál es nos va a decir que en qué cantidad o en qué proporción están los valores de presencia sobre los de ausencia. Vemos como los unos pues son la minoría, que son las presencias, y a partir de aquí tenemos muchos más hasta llegar a la cantidad, a los 1000 de fondo de los puntos de ausencia. Creamos un data frame a partir de ellos y vamos a guardar esos valores porque pues van a ser nuestros datos de fondo. Esto en una base de datos. Si los quieren ver, pues fue esto lo que guardamos. Los datos que extraímos de presencia, presval, y los datos de ausencia son absval o de background. Por acá los tenemos para que los vean. Los datos de ausencia son estos. Son 1000. Y de presencia pues únicamente son 270, como ya se sabía. Luego vamos a generar nuestro modelo. Para el modelo vamos a usar Madsen, ya saben. Entonces definimos nuevamente cuáles van a ser nuestras capas. Ya las tenemos. Un momento. Vamos a cambiar esto. Esto ahí tienen que hacerlo porque se deben seleccionar las mismas capas que arrojó la eliminación de colinealidad. Las ponemos. Y ahora sí lo hacemos. Definimos cuáles son rasters final. Nuestras capas finales son la bio 10, la bio 12, la bio 13, 17, 15, 2, 4 y 7. Y fijémonos acá porque esto es, digamos, lo más grueso del asunto. Aquí ejecutamos el modelo. Y el modelo tiene varios parámetros que deben definirse. Entonces, define un objeto que se llama modelo Madsen con la función Madsen, donde los valores de X van a ser las capas, como en un modelo
pues las X son las capas o las factores o nuestras variables. Entonces le digo que nuestros factores o variables son esta serie de capas que, como ya saben, son la capa climática 10, la capa climática 12, 13. Estas, repito, bajadas de WorldClim. Luego las coordenadas, que va a estar denotado por P, que son estas coordenadas de acá arriba, las coordenadas de nuestra especie, eliminando los duplicados, recuerden. Luego los puntos de background, los puntos de fondo. Recuerden que Madsen es un método que requiere puntos de pseudo ausencias. Estas las construimos y tenemos el background, que pues lo vemos aquí. Los puntos de background son estas coordenadas que se construyeron allí arriba. Y los argumentos. En argumentos le estamos diciendo que los puntos aleatorios para prueba. Entonces lo que hace Madsen es de todos nuestros, digamos que tenemos 1000 datos, ya sabemos que son 270 nomás, divide esos datos en 70% y 30%. Con el 70% se entrena un modelo. Y con el 30% restante se prueba el modelo. Eso lo hace internamente Madsen. O sea, con solo ese parámetro que le decimos ahí, random test points igual a 30, él coge el 30%. Si le ponemos 20, él coge el 20%. Eso se puede modificar dependiendo la cantidad de datos que tengan. Entre más datos se tengan, pues más poquito se le puede poner. Si tenemos una gran cantidad de datos, pues con menos se podría poner. Pero pues se recomienda que sea 30, 20. Yo lo dejaría en 30. El multiplicador beta, pues es un parámetro que siempre se debe poner aquí en 1. Esto se podría modificar, pero por el momento pues, no es un término que deba profundizarse. Esto lo que hace es multiplicar los valores de la salida o arrojar más con mayor fuerza eso, pero pues no lo vamos a modificar. Tenemos distintos métodos, podemos sacarlos en todos, el método lineal, el método cuadrático, por lo que le vamos a decir que sí. El threshold pues es una medida de umbral con el cual vamos a poder hacer un corte sobre el resultado, saber si la probabilidad de presencia o de idoneidad en esa celda o en ese espacio geográfico pues es representativo o no. Esto bajo un umbral puede ser del 10%, del 5%, eso dependiendo de los resultados de en sí mismos del modelo. Luego que tenemos otros parámetros que son más de requerimiento, que por ahora pues no es necesario profundizar, que son pues los hilos. Y este sí es muy importante porque son las curvas de respuesta. Si le damos en positivo, Madsen va a guardarnos las curvas de respuesta de cada una de las variables climáticas y nos va a decir cómo esa variable climática se comportó a la hora de predecir pues la presencia de una especie o no. ¿Sí? El test de Jackknife para ver si la variable contribuye o es importante dentro del modelo. Y preguntar si queremos sobreescribir, pues aquí no nos importa sobreescribir, pero pues si ustedes ya han hecho otros modelos, pueden ponerle true y él les va a preguntar si desean sobreescribir el modelo eliminando el anterior. Ejecutando esto, se va a demorar un poquito, porque pues se está ejecutando el modelo. Se va a demorar un poquito, pero pues una vez ya lo tengan, van a poder pues ejecutar ese modelo que fue guardado en este objeto. Y una vez guardado, él nos va a redirigir, él los va a redirigir a ustedes a el resultado del modelo. Para eso, pues yo puedo hacer lo siguiente y es mostrarles. Él arroja esta página web inmediatamente. Ustedes ejecutan esto. En esta página web, que es un HTML, va a estar el resultado del modelo, los valores de emisión, la curva ROC. Vemos que nuestro modelo tuvo en el conjunto, en el segmento de datos de entrenamiento, una UC del 0.8, que es bueno, y para un segmento de prueba del 0.9, que es aún mejor. Un valor por debajo de 0.5, pues indicaría que el modelo es totalmente aleatorio, que el modelo no predijo bien, que el modelo es malo.
Y tenemos luego pues distintos valores que nos van a decir, por ejemplo, el tema del umbral, cómo podríamos interpretarlo. Eh, Se escogen umbrales dependiendo de muchas características, de muchas opciones, no es algo que se quiera ver. Aquí tenemos la parte de las curvas de respuesta. Las curvas de respuesta nos indican que por ejemplo, los valores más pequeños de la variable bio 10 pues tuvieron más respuesta, pero luego ya los más grandes no tanto. Aquí tenemos que la variable bio 12 fue como constante en cuanto a su reacción dentro del modelo. Y así tenemos otras que solo tienen picos en unas partes y en otras no. Y aquí el análisis de la contribución de las variables. Vemos que la variable que mayor porcentaje de contribución tuvo sobre el modelo pues fue la bio 10 y permutando eso a la importancia pues esta tendría una importancia dentro del modelo del 94%. Tenemos las pruebas de Jackknife en las que se hacen pues para el AUC, para los resultados dentro del test y dentro del entrenamiento, prueba y entrenamiento. El color azul claro es qué pasaría si solo se utiliza esa variable. Generalmente ese azul claro es alto. Y el azul, eh, bueno, el azul clarito es qué pasa si se hace el modelo sin esa variable indicada. Por ejemplo, fíjense en la call BioASCII 10, la Bio 10, ¿qué pasa si la hacemos sin esa variable? Es esta barrita que está aquí justo detrás del azul oscura. El modelo pierde, pierde valor, pierde valor, por eso se disminuye. Si lo llegáramos a hacer sin la variable Bio 10. Si lo hacemos solo con la variable Bio 10, pues vean el azul oscuro, quiere decir que es importante, que es bien. ¿Qué pasa si solo hacemos el modelo con la variable 15, el azul oscuro? Pues no pasa mucho, no aporta, sería un modelo malo. Entonces, esto se interpreta de esa manera. La roja, pues, ¿qué pasa si se hace con todas las variables? Pues ahí tenemos que se puede hacer con todas las variables y que igual es un resultado bueno. Uno puede jugar con esto y volver a hacer un modelo, no sé, eliminando la bio 15 porque no es tan importante. Veanla aquí, veámosla aquí, en esta tabla. O quitando la bio 13, que fue como la que menos aportó, o incluso quitando esas tres que no aportaron mucho, que no fueron importantes, menos del 1% de contribución. Entonces, básicamente el modelo responde muy bien a esta única variable. Puede ser también por la especie en sí, porque la bio 10 tiene características que definen la distribución de esta especie, pero eso solo lo puede hacer alguien o interpretar alguien, pues una vez hecho el modelo y que empiece a revisar, bueno, bio 10, ¿a qué variable corresponde? ¿Cómo se comportó? Y ¿qué importancia tiene la bio 10 ecológicamente hablando para la especie? ¿Se conoce esa importancia? ¿Es una relación que ya se conocía o no se conocía? Pensándolo de esa manera. Volviendo un poco a la parte de R, pues tenemos que nosotros podemos ver el modelo graficado. Vemos aquí la importancia de la misma tablita que veíamos. Vemos como la bio 10 es la más contribuyente, más del 80%. Eso se hace con ese plot. Luego lo que vamos a querer hacer es con este comando, quiero que lo vean completo, voy a quitar esto, es graficar el modelo. Aquí lo que estamos haciendo es hacer una predicción. Se utiliza la función predict, que es esta primera, que utilice el modelo, que utilice pues ya sabemos las X que son las capas, que elimine los vacíos, que el formato de salida sea un TIFF y que el archivo pues se guarde en una carpeta específica que ustedes quieran, que sobrescriba pues es positivo para que lo sobrescriba y el progreso pues ahí le decimos que test para que nos vaya mostrando esta barra de progreso para ver cómo el modelo se está ejecutando y va avanzando poco a poco. Y listo, una vez, esto se va a demorar también otro poco porque está haciendo todas las predicciones. Una vez el, el modelo termine, pues va a aparecer 100% y van a poder ejecutar, por ejemplo, esta línea que nos va a permitir ver el mapa cómo queda. Aquí lo vemos.
La salida ahí ya está en logística, por eso sale en un rango de 0 a 1. Y fíjense que cómo se interpretaría esto. Quiere decir que los valores más elevados son zonas en donde existe una mayor probabilidad de presencia de la especie. Tenemos aquí la Sierra Nevada de Santa Marta, aparte de la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Casi siempre pues no es a lo largo de, pues, de la cordillera occidental, sí, pero de la cordillera central y en la cordillera oriental sobre todo hay fragmentos, hay parches de la cordillera donde no se espera, porque las probabilidades son muy bajas, fíjense, menos de 0,2, no se espera que la especie se encuentre. Son probabilidades muy bajas. Y todo esto que hay así como grisecito, incluso el amarillo por ahí, es más sesgo, es más como que sí hay condiciones climáticas que se ajustan un poco a la distribución de la especie, pero no del todo. Más bien, por eso aquí sí se utilizan los umbrales, y si se escoge un umbral alto para la presencia de la especie, pues es mejor, es decir, tomar solo los valores verdes. Otra cosa que se puede hacer es que los verdes sean probabilidad alta, los amarillos probabilidad media y pues los otros probabilidad nula, básicamente. Eso depende del enfoque de investigación y pues de los métodos que se utilicen. Si queremos contrastarlo con los puntos donde ya se sabe que está la especie, vean que los puntos azules, que aquí está en color azul, son los puntos de la especie, los puntos que tomamos para hacer este modelo. Miren que hay áreas cercanas que están en verde, eso es lo que generalmente se espera, que donde esté la especie ya, lugares cercanos sean lugares potenciales para la especie. Por ejemplo, vean todos estos otros puntos que están muy alejados, son puntos o valores atípicos que habría que entrar a revisar individualmente, ya conociendo la especie. Esta especie es una especie, como les decía en un inicio, que es cosmopolita, por lo que no es raro verla en otras elevaciones. Si tenemos aquí, por ejemplo, la altitud o unos grados de temperatura, al ser en las montañas, pues van a ser un poco más bajos que en los llanos. Pero igual no es raro porque esta especie tiene un rango, una amplitud ecológica bastante alta. Esto terminaría siendo el modelo, así ustedes lo pueden hacer en R. Otra cosa que me queda por mostrarles es cómo se ve esto pues directamente desde la imagen. Yo la voy a poner aquí. Esta es una salida de la imagen. Ahí ya la pueden ver. Aquí estoy sobre ella. Vamos a ver si puedo pintar un poco sobre ella. Todo esto que está blanco pues es lo que ustedes veían en el otro mapa o lo que ven en el otro mapa ahí de al lado. Es lo verde. Esto que está blanco, blanco. Aquí está en una escala obviamente de grises. Pero lo más blanco pues va a ser lo verde, lo que esté grisecito lo amarillo y lo que esté negro negro va a ser la parte que es nulo nulo. Fíjense aquí pues que tenemos otra vez la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta con más probabilidad, la parte de la cordillera central, de cordillera occidental, perdón, y luego la cordillera central en esta parte y unos fragmentos en la cordillera oriental. Lo que es la parte de aquí del Chocó pues no tanto, del Chocó biogeográfico. Lo que es Atlántico, pues tampoco, por lo que ahí yo no esperaría presencia de la especie, lo mismo en esta parte, pero sí podría tener presencias por acá. Recuerden que tenemos unos puntos por acá, porque la especie se distribuye bastante bien a lo largo de todo, sin importar, pues no tiene unas características que la definan muy bien en todo lado. Lo mismo pensaríamos de esta otra zona. Este es básicamente el mapa. Voy a quitar todos los garabatos que hice. Me gustaría obviamente saber qué preguntas les surgen. Quiero informarles que obviamente esto tiene muchas aplicaciones y es justamente una de las características que hacen de los modelos de distribución potencial o distribución de especies o modelos de nicho ecológico tan atractivos. Y es que se pueden aplicar en el estudio esencialmente de la especie en sí, conocerla aún más, saber dónde se puede predecir, medidas para tomar medidas de protección de la especie, es decir, si sabemos que hay lugares potenciales para que la especie se encuentre y es una especie tal vez en riesgo, una especie importante, pues vamos a poder protegerla porque sabemos dónde se va a encontrar.
Podemos ver cómo se comporta esta especie respecto a otras, cómo es la dinámica, si tiene potencial de ser una especie que vaya a invadir, que sea invasora. Podemos hacer modelos a futuro para adelantarnos al tiempo en términos de, sobre todo de si la especie va a continuar ampliando su rango de distribución o si va a ser más bien reservada. Esto se hace con unas capas que intentan representar escenarios ambientales futuros. Tengan en cuenta eso para que se pueda investigar. Y bueno, la aplicación, como se dan cuenta, pues es bastante amplio. Es bastante amplio. De esto se han hecho trabajos para predecir vectores de virus. Se han hecho trabajos para proteger especies que se encuentran en peligro. Se han hecho trabajos para aumentar el conocimiento ecológico de una especie, estudiándolas para conocer más de los patrones de distribución de especies. Es más fácil hacerlo en especies que son estáticas, como las plantas, o de rangos de movimiento más cortos, rangos de movimiento restringidos. Un poco más complicado en especies, por ejemplo, de aves, especies migratorias, pero no imposible. Pero se deben tener en cuenta otros temas. Yo los invito a leer y a que si tienen dudas, pues dejen en los comentarios sus dudas y adicional, pues que se pongan en contacto, que les voy a dejar aquí en, en pantalla, se pongan en contacto con Data Ambiente por si requieren ayuda o asesoría en, en sus trabajos respecto, por ejemplo, a estos temas. A partir de aquí pueden surgir sus trabajos de investigación, sus trabajos de tesis. Es una técnica que puede ser aplicada desde un centro de cómputo únicamente, no es necesario ir a campo y presenta pues esa facilidad, pero pues cierto grado de complejidad también, ¿no? Que lo hace más interesante y atractivo y es una buena forma de hacer investigaciones bastante importantes y que aportan mucho al conocimiento de una especie o a la solución de una problemática, que es justamente lo más importante. Bueno, eso ha sido todo, así que un placer y feliz de estar aquí. Saludos.